La película de Charlie y la fábrica de chocolates fue estrenada en el año 2005, siendo la segunda adaptación cinematográfica de la novela titulada con el mismo nombre, escrita por el autor Roald Dahl en 1964. Esta película fue dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp y Freddie Highmore, trayendo consigo muchos datos interesantes, por lo que les traigo 7 curiosidades sobre la película Charlie y la fábrica de chocolates. Algo característico de esta película es la improvisación que hacen los Oompa Loompas cada vez que uno de los participantes es descartado. Pero dentro de la improvisación de Augustus Gloop se realizó una parodia de la película Escuela de Sirenas, cuando los Oompa Loompas llevan a cabo un baile en el que se lanzan al río de chocolate uno tras otro, realizando los mismos movimientos que las nadadoras de nado sincronizado de Escuela de Sirenas. Algo que no podía faltar en esta película era la abundancia del delicioso chocolate, por lo que la conocida marca Nestlé ofreció a la producción un total de 1850 barras de chocolate real para ser utilizadas en la película. Además, también se contó con alrededor de 64.720 litros de falso chocolate, mismos que se utilizaron para la escena del lago de chocolate en la que cayó Augustus. Algo que también era real fue la mayoría de las cosas de dulce que pudimos ver en el rodaje, tales como los árboles, flores, pasto, etc., mismas que en su mayor parte eran de chocolate. Estas fueron creadas por la pastelería Choksi Duda, ubicada en Reino Unido, y para que al final este gran trabajo no se desperdiciara, la tienda vendió algunas de las creaciones después del lanzamiento de la película. Una de las escenas más curiosas de esta película es cuando entran en la sección donde seleccionan las nueces, en donde el trabajo es realizado por un grupo de ardillas expertas, pero a pesar de que esto parece una animación, no lo fue así, o al menos a medias, ya que Tim Burton ordenó domesticar y entrenar a 40 de las 90 ardillas que pudimos ver en estas escenas, lo cual fue algo muy costoso, tal vez por eso Veruca se quería apoderar de una de estas. Un dato relevante del libro es cuando se publicó la novela original. Esta fue acusada de racista por el trato esclavista que Dahl daba a los Oompa Loompas, por lo que en sucesivas ediciones estos personajes pasaron de ser pigmeos africanos a ser hippies enanos, razón por la que estos fueron plasmados de la misma manera en las películas, aunque su verdadero origen se resaltó un poco cuando se muestra cómo es que Willy Wonka llega a conocer a estos seres tan serviciales. Para ocupar el papel de Willy Wonka sonaron muchos nombres para su interpretación, tales como el de Nicolas Cage, Jim Carrey, Michael Keaton, Brad Pitt, Will Smith y Adam Sandler. Sin embargo, después de que se le diera la dirección a Tim Burton, este no dudó en invitar a Depp, que no dudó en aceptar. Incluso se dice que Burton le hizo el ofrecimiento durante una cena, diciéndole que sí recordaba el cuento, porque él dirigiría su adaptación al cine, y todavía no terminaba de contarle cuando Depp le había dicho que aceptaba. Otro interesado en el papel de Willy Wonka fue el cantante Marilyn Manson, ya que este tenía gran parecido con la obra original, siendo una de sus preferidas de su infancia, tanto que incluso a principios de los 90 realizó un videoclip titulado Dove Hat, mismo en el que se muestran imágenes bastante abstractas y tétricas basadas en el cuento de Roald Dahl. Sin embargo, a pesar de su gran interés, no pudo quedarse con el papel. Y bueno, hasta aquí el video. Cuéntenme de qué otra película les gustaría que hiciera un video. Dejen su respuesta en la caja de comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Te invito a suscribirte y dar click en la campanita. Nos vemos pronto en otro video de Cat Film.